Ese zumbido constante en tus oídos no es normal, no es estrés, no es la edad y definitivamente no es algo que simplemente tengas que aceptar el resto de tu vida. Lo que la mayoría de médicos no te dicen en una consulta de 10 minutos es esto. En el 70% de los casos, ese zumbido persistente, ese pitido que no para, ese ruido que escuchas incluso en el silencio más absoluto de la noche, es una señal directa de que tu cuerpo está reclamando nutrientes específicos que le hacen falta con urgencia. Sé exactamente cómo te sientes. Te acuestas por la noche y en lugar de silencio, escuchas un tono continuo, como una televisión que nunca se apaga. Te despiertas con él, trabajas con él de fondo, intentas concentrarte en una conversación y ese pitido compite con cada palabra que escuchas. Y lo más desesperante de todo es que los médicos te dicen que no hay nada que hacer, que aprendas a vivir con ello. Pero hay algo que nadie te ha explicado. Ese zumbido tiene un origen fisiológico muy concreto, relacionado directamente con deficiencias nutricionales que están dañando las células del nervio auditivo y los pequeños vasos sanguíneos que alimentan tu oído interno. Y cuando corriges esas deficiencias con los alimentos y nutrientes correctos, el zumbido puede reducirse de manera significativa, en muchos casos hasta desaparecer por completo. Hola, soy el Dr. Joan, médico especializado en neurología nutricional y salud auditiva con más de 20 años de experiencia clínica. Y en este vídeo te voy a revelar exactamente qué le falta a tu cuerpo cuando los oídos no paran de zumbar, cuáles son los 8 nutrientes esenciales que el nervio auditivo necesita para funcionar correctamente y cómo incorporarlos en tu alimentación diaria para empezar a sentir la diferencia. Llevas meses o años escuchando ese zumbido sin respuestas claras. Te han dicho que es tinnitus y que simplemente debes acostumbrarte. Has probado pastillas, terapias de sonido y técnicas de relajación, pero el ruido sigue ahí, imperturbable, día y noche. No estás solo. Más de 750 millones de personas en el mundo viven con tinnitus crónico y la gran mayoría nunca recibe una explicación nutricional que podría cambiar su calidad de vida completamente. La medicina convencional trata el síntoma. Yo quiero mostrarte la raíz del problema. Imagina escuchar silencio real cuando te acuestes esta noche. Imagina poder mantener una conversación sin ese ruido de fondo que compite con cada sonido. Imagina despertar descansado porque tu cerebro dejó de procesar ese pitido constante durante las horas de sueño. Todo esto es posible cuando tu nervio auditivo recibe lo que realmente necesita para mantenerse sano y funcionar con normalidad. Y el nutriente número 3 de esta lista es tan crítico para las células del oído interno que un estudio publicado en una revista médica especializada demostró que el 68% de los pacientes con tinnitus crónico presentaba niveles deficientes de este mineral. Cuando se corrigió esa deficiencia, el 47% de ellos reportó una reducción significativa del zumbido en menos de 6 semanas. Así que no te vayas, porque lo que viene en este vídeo puede cambiar algo que creías permanente. Antes de continuar, quiero pedirte un favor muy importante. Si este contenido te está siendo útil, por favor, dale like a este vídeo ahora mismo y suscríbete al canal del Dr. Joan. Cada semana comparto información médica que realmente marca la diferencia en la vida de las personas y tu apoyo es lo que hace posible seguir creando este contenido. ¿Ya lo hiciste? Gracias de corazón. Ahora sí, entremos en materia. Déjame contarte sobre Roberto, un paciente de 62 años que llegó a mi consulta hace 7 meses en un estado de agotamiento emocional que me impresionó profundamente. Roberto era ingeniero, un hombre acostumbrado a resolver problemas con lógica y precisión, pero este problema lo había derrotado completamente. «Doctor», me dijo con una voz cansada y sin vida, «llevo 3 años escuchando este zumbido en los 2 oídos. Al principio solo era por las noches, después empezó también de día. Ahora ya no recuerdo cómo era el silencio. Me está quitando las ganas de vivir». Roberto había visitado a 2 otorrinolaringos, un neurólogo y un especialista en audiología.
Le habían hecho audiometrías, resonancias magnéticas, análisis de sangre básicos, todo dentro de los parámetros normales, según los médicos. Le prescribieron betahistina, que es un medicamento para los mareos relacionados con el oído, y le recomendaron terapia cognitivo-conductual para aprender a ignorar el sonido, pero Roberto no podía ignorarlo. El tinnitus había destruido su capacidad de concentración en el trabajo. Había dejado de ir a reuniones sociales porque el ruido en entornos con voces múltiples le resultaba insoportable. Dormía entre 4 y 5 horas por noche porque el silencio nocturno hacía que el zumbido pareciera más fuerte que nunca. Su matrimonio estaba sufriendo porque su irritabilidad y agotamiento constante afectaban cada conversación en casa. Lo que más me dolió fue cuando me dijo esto. Mi hija de 8 años me preguntó la semana pasada por qué ya no jugaba con ella, y yo no supe qué contestarle. Cuando revisé sus análisis de sangre con mayor detalle, con los parámetros específicos que yo evalúo en pacientes con tinnitus, encontré lo que esperaba encontrar. Sus niveles de cincérico estaban en el límite inferior del rango normal. Su vitamina B12 era técnicamente normal según los laboratorios convencionales, pero estaba en un nivel subóptimo que compromete la función nerviosa. Sus niveles de magnesio en eritrocitos, que es la medición correcta y no la del suero, eran claramente deficientes. Y su vitamina D3 estaba por debajo de los 20 N por mililitro, que es el umbral mínimo para una función neurológica adecuada. El médico que revisó esos análisis antes que yo los había marcado todos como normales. Pero normales no significa óptimos. Y el nervio auditivo no necesita niveles normales, necesita niveles óptimos para funcionar correctamente. Le expliqué a Roberto algo fundamental que cambió su comprensión del problema. El tinnitus, en la mayoría de los casos que no tienen una causa estructural evidente, como un tumor o una malformación, ocurre cuando las células ciliadas del oído interno, que son las células especializadas que convierten las vibraciones sonoras en señales eléctricas para el cerebro, sufren daño oxidativo o falta de nutrientes esenciales. Estas células son extraordinariamente vulnerables porque tienen una demanda metabólica altísima y prácticamente ninguna capacidad de regeneración. Una vez dañadas, no se recuperan solas. Pero cuando se encuentran en un estado de deficiencia nutricional crónica, aunque no estén completamente destruidas, no pueden realizar su función correctamente. Envían señales eléctricas erróneas al cerebro, señales que no corresponden a ningún sonido real del exterior, y el cerebro interpreta esas señales falsas como sonido. Eso es el tinnitus. Además, los pequeños vasos sanguíneos que irrigan el oído interno, la arteria laberíntica y sus ramas, son algunos de los vasos más finos de todo el cuerpo. Cuando hay deficiencias de ciertos nutrientes, esos vasos se contraen. El flujo sanguíneo al oído interno se reduce y las células ciliadas reciben aún menos oxígeno y nutrientes de los que ya necesitan desesperadamente. El resultado es más señales erróneas, más zumbido, más intensidad. Vi cómo Roberto comprendía por primera vez en 3 años que había una explicación biológica concreta para lo que estaba viviendo, que no era un problema psicológico, que no era cuestión de aprender a ignorarlo, que había algo real y corregible detrás de ese ruido que arruinaba su vida. Le diseñé un protocolo nutricional específico, le expliqué exactamente qué comer, qué suplementar con supervisión médica y qué hábitos cambiar para proteger y nutrir su sistema auditivo. 6 semanas después vino a mi consulta y antes de sentarse me dijo: «Doctor, esta semana tuve 3 noches de silencio casi completo, 3 noches en 3 años. Al 4.º mes, el zumbido era intermitente en lugar de constante. Al 10.º mes, cuando escribí estas palabras, Roberto duerme bien, trabaja concentrado y la semana pasada fue al parque a jugar con su hija durante 2 horas. Ahora, déjame explicarte exactamente cuáles son esos 8 nutrientes y cómo conseguirlos. Nutriente número 1, zinc.
El zinc, mineral más crítico para la salud del oído interno y el que con mayor frecuencia aparece deficiente en personas con tinnitus, las células ciliadas del oído interno tienen una de las concentraciones más altas de zinc de todo el organismo. Necesitan zinc para protegerse del estrés oxidativo, para realizar sus funciones enzimáticas básicas y para mantener la integridad de las membranas celulares. Cuando el zinc escasea, estas células son mucho más vulnerables al daño y emiten más señales erróneas. Los alimentos más ricos en zinc disponible son las ostras, que son la fuente más concentrada del planeta, la carne de ternera magra, las semillas de calabaza, los anacardos sin sal y el chocolate negro con más del 85% de cacao. Come semillas de calabaza como snack diario. Incorpora carne roja magra 2 veces por semana y si tienes acceso a ostras, una porción de 6 unidades una vez por semana puede aportarte una cantidad extraordinaria de zinc biodisponible. Nutriente número 2. Magnesio. El magnesio actúa como un escudo protector para las células del oído interno frente al daño por ruido y el estrés oxidativo. Estudios clínicos han demostrado que la suplementación con magnesio reduce el daño auditivo y puede disminuir la intensidad del tinnitus al relajar los vasos sanguíneos del oído interno y mejorar la circulación. Los alimentos más ricos en magnesio son las almendras, las espinacas cocidas, el aguacate, el cacao puro, las semillas de girasol y el arroz integral. Una taza de espinacas cocidas al vapor en la cena, acompañada de un puñado de almendras y medio aguacate, puede darte más de la mitad de tu necesidad diaria de magnesio de forma completamente natural. Nutriente número 3. Vitamina B12. Este es el nutriente del que te hablé al inicio. La vitamina B12 es absolutamente esencial para la mielina, que es la vaina protectora que recubre el nervio auditivo y permite que las señales eléctricas viajen correctamente desde el oído al cerebro. Cuando los niveles de B12 son bajos, la mielina se deteriora progresivamente. El nervio auditivo pierde eficiencia, las señales se distorsionan y el resultado directo y documentado de esa distorsión es el tinnitus. El problema es que la B12 se encuentra casi exclusivamente en alimentos de origen animal y que su absorción disminuye significativamente con la edad. Las fuentes más potentes son el hígado de ternera, las sardinas en conserva, el salmón, los huevos y el queso fresco. Si llevas una dieta vegetariana o tienes más de 50 años, la suplementación supervisada por tu médico es prácticamente indispensable para mantener niveles óptimos. Nutriente número 4. Vitamina D3. La vitamina D3 no es solo la vitamina del sol y los huesos. Es una neurohormona que regula la expresión de cientos de genes en el sistema nervioso, incluyendo los involucrados en la función y protección del nervio auditivo. Varios estudios han encontrado una correlación estadísticamente significativa entre niveles bajos de vitamina D3 y mayor prevalencia e intensidad del tinnitus. Las fuentes alimentarias incluyen el salmón salvaje, el atún, las yemas de huevo y los lácteos enteros. Pero la realidad es que la alimentación rara vez es suficiente para mantener niveles óptimos. La exposición solar moderada de 15 a 20 minutos diarios en brazos y piernas, preferiblemente entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía, es imprescindible y gratuita. Nutriente número 5. Ácidos grasos omega 3. Los omega 3, especialmente el EPA y el DHA, son antiinflamatorios potentes que protegen los pequeños vasos sanguíneos del oído interno y mejoran la fluidez de las membranas de las células nerviosas auditivas. La inflamación crónica de bajo grado, que es extraordinariamente común en la población adulta moderna, es uno de los factores que más deteriora la circulación en el oído interno y amplifica el daño auditivo. Las fuentes más ricas en omega 3 de alta biodisponibilidad son el salmón, las sardinas, la caballa, el arenque y las anchoas.
Come pescado azul al menos 3 veces por semana. Si no te gusta el pescado, las semillas de lino molidas y las nueces aportan omega 3 de origen vegetal, aunque en una forma que el cuerpo aprovecha de manera menos eficiente. Nutriente número 6. Ginkgo biloba y circulación auditiva. El ginkgo biloba merece mención especial porque actúa directamente sobre el mecanismo vascular del tinnitus. Sus compuestos activos, los terpenoides y flavonoides ginkólidos, mejoran la microcirculación del oído interno, dilatan los pequeños vasos que lo alimentan y tienen efectos antioxidantes y neuroprotectores documentados. Aunque el ginkgo es fundamentalmente un suplemento de herboristería y no un alimento, puedes potenciar sus efectos circulatorios con alimentos como el jengibre fresco, el ajo crudo, el té verde sin azúcar y la cúrcuma con pimienta negra, todos ellos con propiedades vasodilatadoras naturales que mejoran el riego sanguíneo en el oído interno. Incorpora jengibre rallado en tus infusiones y ajo crudo en tus ensaladas de forma regular. Nutriente número 7. Vitaminas del grupo B, específicamente B1, B3 y B6. La tiamina o B1 regula la conducción nerviosa. La niina o B3 mejora la circulación en el oído interno y es especialmente relevante en el tinnitus relacionado con el síndrome de Meniere. La piridoxina o B6 interviene en la síntesis de neurotransmisores que regulan cómo el cerebro procesa e interpreta las señales auditivas. Las fuentes alimentarias de este complejo vitamínico incluyen los cereales integrales, el atún, el pollo, los plátanos, las legumbres, especialmente los garbanzos, las patatas cocidas con piel y los huevos. Un desayuno de avena integral con semillas y una yema de huevo ya aporta cantidades significativas de todas estas vitaminas de forma simultánea. Nutriente número 8. Antioxidantes, específicamente N-acetilcisteína y vitamina C. El estrés oxidativo es uno de los principales mecanismos de daño en las células del oído interno. Los radicales libres atacan las células ciliadas de forma continua, especialmente en personas con exposición a ruidos fuertes, consumo de tabaco o inflamación crónica. La N-acetilcisteína es un precursor del glutatión, que es el antioxidante más potente que produce el propio organismo. Puedes estimular su producción natural consumiendo alimentos ricos en azufre como el ajo, la cebolla, los espárragos y el brócoli. La vitamina C, presente en el pimiento rojo crudo, las fresas, el kiwi y los cítricos enteros, trabaja en sinergia con el glutatión para proteger el nervio auditivo del daño oxidativo acumulado. Hoy has descubierto los 8 nutrientes que tu oído interno necesita con urgencia cuando los oídos no paran de zumbar. Zinc en semillas de calabaza y carne magra. Magnesio en espinacas y almendras. Vitamina B12 en sardinas, huevos y salmón. Vitamina D3 con sol moderado y pescado azul. Omega 3 en pescado azul 3 veces por semana. Compuestos circulatorios en jengibre, ajo y té verde. Complejo B en cereales integrales, legumbres y huevos y antioxidantes en brócoli, ajo, pimiento rojo y frutos del bosque. Roberto bajó el zumbido de constante e incapacitante a intermitente y manejable en 4 meses, simplemente corrigiendo las deficiencias nutricionales que nadie había identificado antes. Mi consejo concreto para esta semana es el siguiente. Esta noche prepara una cena con salmón al horno, una ensalada abundante de espinacas con semillas de calabaza y aguacate y aliñada con aceite de oliva y limón fresco. Ese único plato te aporta zinc, magnesio, omega 3, vitamina D3 y antioxidantes al mismo tiempo. Hazlo 3 veces esta semana. Observa si notas algún cambio en la intensidad del zumbido. Los primeros resultados suelen aparecer entre las 3 y las CEAN, de corrección nutricional consistente. Si este vídeo te ha ayudado, compártelo con alguien que conozcas que viva con tinnitus, porque hay millones de personas que sufren este problema sin saber que la nutrición puede marcar una diferencia real.
Escríbeme en los comentarios cuánto tiempo llevas con el zumbido y cuál de estos nutrientes crees que te puede estar faltando. Leo todos los comentarios y me ayuda enormemente saber cómo llega esta información a cada uno de ustedes. Gracias de corazón por estar aquí. Tu oído interno trabaja sin descanso cada segundo de tu vida para conectarte con el mundo. Merece que lo cuides con la misma dedicación. Soy el Dr.